6. Caras nuevas, caras viejas. Ellos vinieron. Solomon no estaba seguro de que lo hicieran. La Legión Alfa tenía, por naturaleza, una mentalidad independiente. No tenían ningún primarca, ni primer capitán, ni un señor del capítulo. Tampoco tenían un mundo natal. Lo invisible era lo más parecido a una base de operaciones, al menos en el último segmento. La misma fluidez de la estructura de mando que los hacía tan adaptables también significaba que una llamada como la que él había hecho no tenía más autoridad de la que los destinatarios decidían darle. La legión se dividió en partidas de guerra, y estas en células, y así sucesivamente. ¿Cómo podría haber una autoridad única en tal situación? Dos agentes de la Legión Alfa podrían cruzarse en una calle llevando marcas de identificación sin parpadear, ya que esas marcas habrían sido colocadas por grupos que no se conocían entre sí. Solomon estaba seguro de que los factores de la Legión Alfa habían luchado entre sí antes. Cada grupo pretendía ser leal al Imperial y asumía que sus contrapartes eran reales. Fue exasperante. ¿A quién tenemos?, le preguntó a Cobb Halbert, mientras estaba uno al lado del otro en la cámara del consejo que él había elegido para la asamblea. Los dientes de la serpiente todavía tenían que nombrar formalmente a un nuevo comandante, y Solomon simplemente había procedido como si le hubieran concedido el puesto. El capitán Buckeye no había puesto objeciones, lo que probablemente tenía mucho peso. Más sorprendentemente, Headhunter Prime y otros también guardaron silencio sobre el tema. Solomon sospechaba que estaban esperando a ver cómo se desempeñaba antes de decidir si desafiarlo. Eso le convenía. Tenía confianza en que podía liderarlos bien, y al menos tenía la oportunidad de hacerlo. Si no podía, sería reemplazado por otro candidato adecuado, y la legión sería más fuerte por ello. Una buena respuesta, respondió Halbert, y variada, aunque eso podría acarrear sus propios problemas. Solomon gruñó sin comprometerse. Otro elemento de la fluidez de la Legión Alfa fue el hecho de que eran, con diferencia, la más diversa de las legiones renegadas en términos de sus métodos e ideologías. Muchas bandas de guerra estaban completamente dedicadas a los poderes ruinosos y lucían las marcas del caos con orgullo y abiertamente, pero otras no habían llegado tan lejos. Los dientes de la serpiente se opusieron ferozmente al imperio, pero Solomon no prestó a los dioses del caos más atención que al emperador. Poder, esa era la única pregunta que les importaba a él y a sus hermanos. ¿Qué poder podría dar algo? ¿A cambio de qué costo? Los dioses rara vez parecían proporcionar suficiente de lo primero sin que lo segundo fuera demasiado alto. Por supuesto, se rumoreaba que algunos miembros de la Legión Alfa nunca habían cambiado de color en absoluto, que todavía estaban realizando sus actos en infiltración, subterfugio y sabotaje para el Imperio, sin que ni siquiera el Imperio fuera consciente de ello. Sería ciertamente una tarea ingrata. Solomon sentía cierto respeto y regañadiente por los guerreros que podían arriesgarlo todo en ayuda de aquellos que los ejecutarían sin piedad, pero no tenía tiempo para su idealismo. Aquellos que no podían ver que el imperio estaba más allá de toda ayuda eran unos tontos delirantes. ¿Quiénes son los notables?, preguntó. Él mismo tenía una idea, por lo que había visto, pero siempre era bienvenida otra perspectiva. La mano cubierta está aquí, informó Halbert, principalmente veteranos y con experiencia en combates senos. Solomon asintió. Había un pequeño grupo de guerreros con armaduras antiguas, pero bien cuidadas, con una gran confianza en sus movimientos. Su aparente líder iba con la cabeza descubierta a bordo del invisible, y a primera vista tenía la piel del color de la sangre. Solo una mirada más cercana reveló que su carne era de hecho translúcida, y el color le era prestado por la sangre y el músculo debajo. Solomon había visto muchos sirvientes deformes y desfigurados de los poderes ruinosos en sus años en la Legión, pero esta mutación más sutil fue de alguna manera de las más inquietantes que había encontrado. ¿Quién más? El primer ataque, dijo Halbert, señalando con la cabeza a otro grupo de legionarios. Solomon se chupó los dientes mientras los estudiaba. Tienen más de unas pocas calaveras en su iconografía, y sobre
personas en general, añadió, mientras un guerrero cambiaba de posición y dejaba al descubierto el estante de trofeos con púas del que estaba detrás de él. Un buen número de espadas sierras, llevadas a un consejo pacífico, observó Halbert. ¿Especialistas en asalto? ¿Cómo adivinaste? Halbert dijo con un resoplido. Simplemente no los sientes junto a los sin rostro, aconsejó Solomon, estudiando la cámara del consejo con tanta atención como si fuera una zona de guerra. El problema era que podrían llegar a ser exactamente eso. Si no tenía cuidado, incluso los perros falderos del imperio llegaban a las manos entre sí de vez en cuando, por cuestiones de honor u orgullo, o por un capítulo considerado que otro había matado a las personas equivocadas, o de manera equivocada, o lo había disfrutado demasiado. Pero renegados como la Legión Alfa, las limitaciones de una causa compartida eran tan vagas que prácticamente inexistentes. ¿Invitaste a los sin rostro? Halbert gimió. Invitamos a todos, señaló Solomon. Los sin rostro son parte de la Legión y operan en este segmento. No soporto esos tontos, dijo Halbert, aunque tuvo el buen sentido de decirlo en voz baja y sin apenas mover los labios. La cámara estaba inundada de ruido, pero eso no significaba que alguien no estuviera escuchando. Todos los marinos espaciales tenían sentidos agudos, y eso por no hablar de los dudosos regalos que los dioses del caos podrían haber otorgado a sus seguidores, o cualquiera de los innumerables dispositivos de vigilancia empleados por una legión especializada en el espionaje. No eres el único, dijo Solomon. Su aversión por los sin rostro no era tan fuerte como la de Halbert, pero no había mucho daño en sembrar más puntos en común entre los dos, y, además, su afirmación no era falsa. Incluso dentro de una legión donde las bandas de guerra eran tan a menudo rivales desconfiados como aliados cautelosos, los sin rostros eran impopulares. Veo que los hijos del veneno también están aquí, añadió, antes de que Halbert pudiera expresar más su disgusto. No sé mucho sobre ellos. Especialistas en guerra biológica, le dijo Solomon, creen que su método de guerra es la realización última de los principios de la legión. ¿No lo hacen todos? Halbert resopló. El gigante de allí es Roeg Goldclaw. Tiene pocos hermanos de batalla con él, pero comanda importantes fuerzas de milicia llamadas Armas de la Libertad, a través del general Andol a su lado. Ayudaron a derribar un mundo llamado Maquena VII en algún lugar de segmentos oscuros. La mayoría de los Guns of Fridos originales murieron allí, por supuesto, pero desde entonces ha estado reclutando. Solomon los estudió a ambos. La armadura de Goldclaw estaba generosamente decorada con la estrella de 8 puntas del caos y con incrustaciones de protuberancias que podrían haber sido cuernos, hueso o posiblemente algo completamente distinto. Andor era un hombre delgado y tan alto que solo le sacaba una cabeza o algo así al enorme legionario que tenía a su lado. Tu uniforme, que evidentemente alguna vez fue imperial, ahora llevaba marcas similares a las de su señor. Solomon vislumbró los ojos oscuros y duros del hombre, colocados en un rostro de piel leona, con mejillas hundidas y una mandíbula alargada, y vio la luz del fanatismo en su interior. Andor no era un títere intimidado o de voluntad débil, que obedecía a Goldclaw por miedo. Si Solomon era un juez, su alma, hacía mucho tiempo, que había sido entregada voluntariamente a las fuerzas de la disformidad. He oído hablar de una nueva célula que se hace llamar los Anónimos, dijo. ¿Algo de ellos? Nuevo, es un término discutible, respondió Halbert. Afirman haber estado atrapados en una tormenta disforme desde la herejía, y recientemente salieron de nuevo gracias a un hechicero. Solomon frunció los labios. ¿Les creemos? Halbert se encogió de hombros con un ruido metálico de ceramita. Sabes tan bien como yo que todo es posible. Sin embargo, es un punto discutible, ya que el mensaje que nos enviaron nos decía que nos comiéramos la parte comercial de nuestros propios bolters, en pocas palabras. Solomon asintió lentamente. Esa noticia no lo perturbó. Una banda de guerra que afirma haber conocido los propios primarcas podría llamar la atención de más de unas pocas personas y hacer que las cosas fueran impredecibles. ¿Qué pasa con los redactados? ¿Ese grupo de imitadores? Posiblemente muerto, ciertamente desaparecido, respondió Halbert.
Se rumorea que estuvieron en el centro de ese lío que vio el fin de Angelbán y el resto de los hijos de la Hidra. Solomón gruñó. Quetzal Cartash, el Ángel Bane, había sido una de las figuras más destacadas de la Legión en última segmento. Su guerra contra los hijos de Gilliman había asestado golpes importantes al Imperio, al mismo tiempo que proporcionaba distracciones útiles para aquellas bandas de guerra que preferían operar con un poco más de cautela. La ausencia de Carthage puede ser un problema, dijo en voz baja. ¿Estás seguro? Preguntó Halbert. No puedo imaginarme a Ángel Bane haciendo otra cosa que querer llevar la guerra directamente a Gilliman, y dado lo que hemos oído sobre el tamaño de la cruzada que se está llevando a cabo. Es cierto, pero inevitablemente se vería frenado hasta cierto punto, señaló Solomon. Ni siquiera Carthage buscaría el primarca por su cuenta, por lo que tendría que hacer concesiones para ganarse el apoyo de los demás. Pero sin él, ¿quién presionará para que se adopte una respuesta agresiva? Harbert resopló. Mi apuesta sería al primer golpe. Es cierto, admitió Solomon, pero ¿cuánta voz tienen? ¿Reúnen cuántos? ¿30 legionarios en total? Más un crucero de ataque destartalado, dijo Halbert. No es una fuerza grande. No es suficientemente para influir en el consejo, dijo Solomon. Sacudió la cabeza. Estoy preocupado, Cobb. Sintió el ligero cambio de postura del guerrero a su lado, y sus sensibles órganos olfativos detectaron el leve cambio químico que indicaba sorpresa. Halbert se sintió un poco contrariado por la misión de Solomon. ¿Preocupado por qué? Preguntó Halbert. Su voz no traicionaba la incertidumbre que ahora sentía. Nuestra mentalidad, dijo Solomon. Contempló la habitación con un gesto de su mano izquierda biónica. Luchar desde las sombras está bien. Es tácticamente sensato utilizar peones y representantes para hacer nuestro trabajo y atacar a nuestro enemigo sin rebelarnos. Pero cuando nuestro enemigo venga trayendo fuego y luz para quemarnos, junto con todas las demás cosas que odia y teme, ¿cómo reaccionaremos? ¿Nos reuniremos, nos reuniremos para atacarlo y darle motivos para temer lo que la luz pueda revelar? ¿O nos arrastraremos hacia jirones de sombras cada vez más pequeños, disminuyendo a medida que avanzamos, y dejaremos que él continúe sin ser desafiado? Albert miró a Solomon, luego hizo una mueca y volvió a apartar la mirada. La guerra abierta nunca ha sido el estilo de la Legión. Nunca es una palabra fuerte, dijo Solomon, y no es una en la que yo creo, en este contexto. ¿Señora Curra? Esa voz no pertenecía a Cobb Halbert. Solomon se giró y vio un trío de legionarios detrás de ellos, habiéndose detenido justo antes de que se acercaran tanto que su presencia no anunciada podría haber constituido una amenaza. Dos de ellos, incluido el que estaba al frente, eran muy similares facialmente, con cabezas calvas y tonos de piel oliva, tan comunes dentro de la legión en su conjunto. El otro tenía la piel un par de tonos más oscura, en que los labios de su cráneo estaban afectados, llevaba una sola trenza de cabello hasta el centro de su cuero cabelludo. Lo más notable es que, en los ojos de Solomon, la cabeza de los tres estaban marcadas con múltiples costras pequeñas, como si cada uno de ellos hubiera atravesado recientemente un panel de vidrio. ¿Los hijos penitentes? Preguntó, aunque ya estaba razonablemente seguro de la respuesta. Dio un paso adelante y ofreció su antebrazo izquierdo. El líder obedeció, agarrando la muñeca de Solomon con su mano como si fuera un guerrero y permitiendo que Solomon hiciera lo mismo a cambio. El demonio atado en el brazo de Solomon lamió, saboreando ligeramente el alma de los astartes que tenía enfrente. Era una experiencia nueva, sintió Solomon a través del vínculo. Nunca antes había conocido a este guerrero. Siempre era una buena idea comprobarlo al tratar con compañeros de la Legión Alfa. Birun Eveil, dijo el legionario, nuevo comandante de los hijos penitentes. Gracias por venir, dijo Solomon. Lamenté eternamente de la muerte de Lord Arcane. Esta llamada cruzada Indómitos nos ha pasado factura a todos, dijo Eveil sombríamente. Solomon sintió una momentánea punzada de arrepentimiento en el alma del otro guerrero, justo antes de soltar el brazo de Eveil. Pero también habían otras emociones mezcladas allí. Alegría, ambición, culpa y miedo. Sí, miedo. Ser saboreado como un gastrónomo mortal, podría disfrutar de un plano nuevo, delicadamente condimentado.
No era una sensación que Solomon conociera bien, pero su demonio estaba familiarizado con ella, tanto la suya como la de los demás. Sin embargo, el rostro de Byron Neville estaba impasible y no daba indicios del caleidoscopio de sentimientos que giraba bajo la superficie. Por favor, tomen asiento, dijo Solomon, dando un paso atrás y señalando los bancos dispuestos en semicírculo alrededor del frente de la sala. Los marines espaciales no tenían necesidad de sentarse, por supuesto, pero la Legión Alfa había valorado el aporte de todos sus factores, ya eran humanos, transhumanos o incluso xenos. No todos eran tan resistentes como los hijos de Alpharius Omegon. ¿De qué trata eso?, preguntó Halmer en voz baja, mientras los hijos penitentes volvían a pasar fuera del alcance del oído, por lo que se podía calcular. El labio de Solomon se torció en la culpa de su demonio había sentido. Tal vez realmente lo sean, en cierto modo, pero parece que desean ese sentimiento tanto como lo aborrecen. Si nos llevas por un camino como ese, dijo Halber rotundamente, te mataré yo mismo. Si nos llevara por un camino como ese, dijo Solomon, volviendo la cabeza para mirarlo, probablemente lo disfrutaría. Halber gruñó desde lo más profundo de su garganta. ¿Están todos aquí ahora? Solomon se golpeó los labios con el dedo de su guante. No exactamente, pero deberíamos ponernos en marcha de todos modos. Nos ocuparemos de las llegadas tardías a medida que aparezcan. Halber suspiró. Ojalá Kirin estuviera aquí. Su consejo sería inestimable. No pretendas pensar que eres el único que valoró su presencia, dijo Solomon con acidez. Primero para la Legión, segundo para la banda, tercero para el individuo, recetó Halber. Esas son nuestras prioridades, ¿no es así? ¿Estás insinuando que antepongo mis propios deseos al bien de la Legión?, exigió Solomon. Simplemente me parece una coincidencia que los riesgos que propones para el bien de la Legión rara vez afecten tu propia piel, dijo Halber, con un tono que reflejaba la neutralidad. Es difícil discutir tus éxitos, Solomon. Solo recuerde que cuando esos éxitos se agoten, algunos de nosotros habremos estado contando los costos. Dio media vuelta y se alejó hacia donde ella estaba esperando Crozier, Buckeye y Tulavadane. El capitán del Whisper saludó al Headhunter Prime con un movimiento de cabeza. Dane simplemente se alejó un poco y se alejó y se negó a mirarlo. Solomon permaneció donde estaba por un momento más y cantó suavemente algunos compases de la melodía, que era todo lo que quedaba de Kirin Gadraen.